Esta es mi canción que entrego a Cristo, mi Creador, Redentor, mi sustento, mi esperanza, mi Señor, porque puedo ver su amor. Hola amigos y amigas, bienvenidos, feliz sábado. Estamos en la profecía de los 1260 días y vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos un sábado más para hablar sobre tu verdad. Te queremos pedir que nos ayudes a seguir llevando a cabo este proyecto para que cada vez haya más gente que conozca tu verdad y tu palabra, se puedan seguir suscribiendo a nuestro programa y seguir participando con nosotros, Señor. Te queremos pedir que ayudes a todos nuestros familiares, amigos y a todos los que quieran seguir con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido viendo. En Daniel 2, ¿os acordáis? ¿La cabeza quién era? La cabeza era Babilonia. Muy bien. ¿El pecho y los brazos? Muy bien. ¿Los persas? La parte del abdomen, vale. Las piernas, Grecia. Las piernas Roma, muy bien. Que esto equivale, en Daniel 7, Babilonia era un león con alas. Muy bien. Medo-Persia, ¿qué era? Con joroba y no sé qué costillas en la boca. Muy bien. Grecia, ¿qué era? Un leopardo. Un leopardo, ¿y qué tenía? Cuatro cabezas. Muy bien. Y luego nos cuenta que Roma, que la parte del Imperio Romano era una bestia. Y no sabía describirla muy bien. Y dijo una bestia terrible. Un bicho raro. Sí. Que tenía... Sí, porque estos más o menos los podía decir, pues era un león, tenía alas, pero este ya se le acabó el vocabulario, dijo una bestia espantosa y terrible. Luego vemos en Daniel 8 que ya no habla de Babilonia. ¿Por qué? Porque ya había desaparecido el imperio babilónico y ya estaban en el imperio medo-persa. Entonces no tenía que hablar del pasado, tenía que hablar del futuro. Y dice que venía un carnero, había un carnero y viene un macho cabrío que tenía 2 cuernos, uno más alto que otro, y le metió a este, le pegó y lo conquistó. Y luego habla de un cuerno pequeño. La semana anterior vimos la profecía de los 2300 días, que iba desde el imperio medo-persa, que es cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, ¿os acordáis? Hasta el día del juicio, que era hasta Roma, ¿vale? Hasta cuando acabó Roma. Y ahora vamos a hablar de la profecía de los 1260 días. Así que necesitamos ir todos a Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y tenéis que leerlo con mucho cuidado. 7, 25. ¿Quién lo va a leer? Alto y despacio. Yo. Ya está. Daniel 7. Versículo 25. Sí. Daniel 7, 25. 174. Yo también. No, espera, esa no. Sí, ¿qué es eso? ¿Quién lo lee? Yo la leo, pues estoy buscando. Daniel 7, ¿qué? 25. Venga. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo sin medio tiempo. Vale, ahí está hablando
del cuerno pequeño que era de entre los 10 y tiró a 3. Y dice, como bien ha leído, que hablará palabras contra el Altísimo. A los santos quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, otro día con detalle veremos todo esto. Cómo cambió los tiempos, por ejemplo, cómo cambió los tiempos. Dios manda adorar el sábado y ellos dijeron, no, el domingo. ¿Cómo cambiaron? Eso es como cambiaron la ley, los tiempos. Pues dicen, vamos a hacer la Semana Santa, bueno, los judíos celebraban la Pascua y las fiestas judías. Nada, fuera de todo eso, porque no es que las tengamos que celebrar, sino rememorar. Y ellos también cambiaron y pusieron, no, mira, ahora van a ser de esta manera. Y dice que hablará palabras contra el Altísimo. Otro día os tengo que traer. No me da tiempo a hacerlo. Todas las barbaridades que dicen. Uno de ellos dijo, si Dios dice una cosa y el papado dice otra, Dios tiene que acogerse a lo que diga el papado. O sea, esos son soberbia y palabras contra el Altísimo y ponerse en lugar de Dios, sacar a Dios del trono, bajarle y ponerse él. Eso es una barbaridad. Y acaba diciendo que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año. Tiempos, en plural, son 2 años. Y medio tiempo es... Medio año. Perfecto. Y decimos, ¿y por qué así? Es como contaban los judíos. Y como estamos en la cultura judía, pues ellos lo contaban así. Y si los años de los judíos eran de 360 años. ¿Vale? Entonces, si sumamos un tiempo, ¿cuánto hemos dicho que es? Un año, pero ¿cuántos días son? 360. Vale. Y esto es un tiempo. ¿Vale? ¿Y 2 tiempos cuánto sería? 360 por 2. 720, como muy bien han dicho, 360 por 2. ¿Y medio tiempo cuánto sería? Medio tiempo sería... La mitad. 180. Y si sumamos, esto da 1260 días, muy bien. O, ¿qué hemos dicho que eran los días en profecía? Años proféticos. Entonces está diciendo que este poder que que cambió la ley de Dios, que hablaba cosas exageradas contra Dios, hacía lo que le daba la gana, mataba a los santos, hacía todo lo que le parecía y prosperaba, dice que iba a tener esa hegemonía y ese poder durante 1260 años. Y entonces, si nos vamos a la historia, dice que es del año 538 es donde empezó la hegemonía papal. No es que antes no fuera fuerte, es que ya empezó porque ya se había barrido a todos sus enemigos, los había quitado de en medio. Porque nos acordamos que cuando Jesús murió en la cruz, le dijo y resucitó, le dijo, id por Jerusalén, por Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué le pasaba a los judíos? Los mataban, ¿no? No iban a por ellos. Sí. Y ¿no os acordáis el libro de los Hechos, cómo cuentan los apóstoles? Que han venido, nos han azotado, mataban a los apóstoles, mataban a los profetas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso fue desde que empezaron a dar el Evangelio hasta el año 313 después de Jesús. ¿Quién busca? Joel. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Esto era un mensaje especial para aquella iglesia tan perseguida. ¿Apocalipsis qué? Entonces Apocalipsis Dos. es lo mismo que Apocalipsis, ¿no? Sí. ¿Dos qué? Capítulo 2, versículo 10. Hechos de los Apóstoles.
Apocalipsis es el último libro. Apocalipsis 2:10. 2:10. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Sí, por favor. Ay, me pasó Juan. Apocalipsis. Joel. ¿Listo? No temas. Lo que Por favor, has ese- ¿Eh? Escuchemos. No temas lo que has de parecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bien. Este mensaje era especialmente para aquellos. Y dice, no temas, o sea, tendréis tribulación, o sea, lo vais a pasar mal. Pero durante 10 días. 10 días proféticos, ¿cuántos años son? 10 días Di- proféticos son 10 años. Muy bien. Entonces, desde el 303 hasta el 313, siempre habían matado y maltratado a los cristianos, pero aquello ya fue lo peor de lo peor. Era la época que se los llevaban al circo romano. Y Sí, sí. Antes también, pero sí, eran aquellas épocas que no nos podemos ni imaginar, porque hoy hay derechos humanos, pero entonces no tenías derecho. Cualquier perro de la calle podía tener más derecho que tú. ¿Sabes? No, le daba igual si te morías de hambre o de frío o de sed, les daba igual. A los animales quizás les trataban mejor que a los presos. Y basta que no cedían a su fe, pues entonces les daban. ¿Qué pasó? Que estaba entonces Constantino el Grande, Constantino I el Grande, y tenía que unificar su reino, pero oye, no había manera de quitarse de en medio a los cristianos. Pues ¿qué hago? Vale, pues entonces como llevamos siglos matando cristianos y no nos podemos deshacer de ellos, lo que vamos a hacer es hacernos nosotros, entre comillas, cristianos. Y entonces se infiltraron. Eso es como cuando tú tienes un amigo en el colegio que sabes que realmente no sois amigos, y a veces hay encontronazos. ¿Y qué hacéis? Os evitáis. Pero, ¿cuándo es más peligroso? Cuando ese amigo dice que es amigo tuyo y se mete en tus cosas, en tu vida, y te aconseja mal. Eso es cuando es el peligro verdadero. Porque cuando tú sabes que es tu enemigo, te alejas. Sí, una forma para ilustrarlo un poquito. ¿Por qué se infiltra alguien o se mezcla o se hace parecer? Porque las ansiedades son de control. ¿Por qué? Porque el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo original que predicó Cristo es todo lo contrario al control. Es amor, igualdad, desinterés. Y eso en un mundo, como era el mundo imperial romano, de jerarquías, de intereses, de poder, eso rompía los esquemas. Igual que la sociedad de hoy en día, eso rompe los esquemas realmente. Totalmente. Eso es incontrolable, eso es como un reguero de pólvora que se extendía entre esclavos, entre ciudadanos, entre soldados, entre todo el mundo. Eso minaba desde dentro del imperio. Entonces el imperio romano necesitaba, esto lo tenemos que parar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mezclarlo con nuestra ideología, y por el bien de la paz, disimulado con cosas bonitas, venga, que va a ser para que todos seamos amigos, que todos tengamos una misma forma de pensar, que no hace falta que seáis individualistas, que vamos a ser un grupo muy majo. Entonces fue cuando se mezcló, y Satanás utiliza ese tipo de mezclas para distorsionar el verdadero cristianismo. Y por eso tantas religiones que, aunque empiecen en un principio con un fin bien, se convierte en una cosa de poder, como los sindicatos y como todo en este mundo que es de poder y de manipular. Entonces, un poquito para, no sé. No, es exactamente lo que ha dicho Kepa. Es exactamente. Además que se trataba de unificar el Estado. Querían unificar la Iglesia y el Estado. Porque antiguamente los césares romanos
tenían el poder civil y el poder religioso. Decían que eran descendientes de los dioses, pues entonces lo que yo diga es... Claro. Por ejemplo, Dios, ¿qué hacía con su pueblo? Abraham, sal de la ciudad, vete al campo, y Abraham hacía y deshacía, no dependía de ningún gobierno. Exactamente. Mientras que si estás en una ciudad, dependes del gobierno. Vale, ¿y qué pasó en el año 313? Pues ya como Constantino decía, es que no hay manera. Pues lo que ha dicho, que se infiltra, tal... Y entonces cambió todo lo contrario. Alguien dijo, un historiador dijo, antes del 313 te mataban por ser cristiano. Y después del 313 te mataban por no serlo. Porque por decreto, en vez de dejar a la gente que cada uno piense y que sea su conciencia la que se acerque a Dios, la que elija lo que quiere creer y conforme a la vivencia de cada uno, ¿qué hacían? No, ahora todos creéis esto y el que no crea esto, le matamos. Es lo que hacían. Y entonces querían unificar la Iglesia y el Estado. También por decreto el domingo. Que no, que el sábado es de los judíos. Ahora he decidido que el domingo es el día del sol. En alemán, ¿cómo se dice domingo, Antonio? Es Santa. día del sol. ¿Cómo se dice en inglés? Sunday. ¿Qué significa Sunday? Sun El es día sol sol, y day es día soleado. sí, Sí. Día del sol. No, día del soleado sol. no, del sol. Eso, perdón. Y en español es domingo, que es viene del latín, que es venerable día del sol, del Señor, pero del Señor sol, no están hablando de Jesús. Entonces le dijeron a los cristianos, bueno, a ver, si ya no te mato y te dejo libre, tú tendrás que hacer alguna concesión. Venga, vamos a adorar todos el domingo. Y los cristianos, en vez de decir, ay, espera, que la Biblia dice que es el sábado, pues no, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, sí, tienen razón. Y como ya les estaban muy contentos porque ya no los mataban y así, bueno, a ver si así se hacen cristianos. Pero eran cristianos de nombre, pero no de corazón. Y eso hay que preguntarse cada uno, ¿de qué somos nosotros cristianos? ¿De nombre o de corazón? Eso es cada uno se tiene que preguntar a sí mismo eso. Dime, ¿qué Claro, pasa? y el cristianismo original, tanto Pablo como todos, cada ser humano obedece a un llamado de Dios individual. Sí, No dependes de exacto. ningún otro ser humano para realizar tu llamado y tu ministerio y lo que tú crees que Dios te guía. Tu Y, conciencia, exactamente. y se deja la libertad a esa persona guiada por el Espíritu Santo, con sinceridad. ¿Qué pasaba? Que cuando ya empieza en una jerarquía ya dependes de alguien por Total. encima tuyo, alguien que te dé permiso, al final de un obispo, de un cura, de un... etcétera, etcétera. Entonces ya van poniendo límites al crecimiento de la verdad. Dime. Yo pienso también que de la misma la manera que estaba diciéndole que adoraran al sol y bueno, los cristianos, dice, bueno, no mentalmente no pienso yo, si me he enterado bien, si lo he entendido, no iban a adorar al sol, no. Pero como diciendo, sí, ¿no? Pero en realidad lo que estaban haciendo es dejarse llevar. Y ellos Exacto. mismos iban a dar testimonio de Dios verdadero. A ver, muchos cristianos, si hay un contacto, no lo pone en la Biblia, pero yo pienso que podría ser que fuera fiel a Dios, hablarle, porque vi una película que no sé si será muy cierto, que hablaba con otras criadas y entonces había un saquillo que por cierto pues también no me puedo, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que podría ser la fuente también de poder hablarle a otra persona de verdadero Dios, de verdadero Dios. Desde luego que Dios ¿Entiendes? va a usar a quien esté a su Y ellos mismos, quien se pero ponga a su el de arriba no disposición. sabía que era una fuente que habían filtrado. O sea, él, sin saberlo, dejaba que hiciera eso, pero en realidad la persona que se sumía, pues diciendo, tú dirás que he decidido eso, pero yo, es mi Dios que sigo. Pero tenían Pero- que ser como los amigos de Daniel y Daniel. Decir, mirad, Claro, es que yo parece no me explicar, voy a pero- arrodillar a ese Dios. Yo tengo a Dios. Que puedo ser amigos de los paganos. que no Pues le ponía- eso no se pone en duda. Venga. Pero
lo que es verdad es verdad. Y no voy a decir, vale, voy a adorar al Dios del sol, pero en verdad no lo adoro. No, hay que ir con la verdad por delante. Yo adoro a Dios. Que te dan el palo, pues posiblemente te lo den. Pero que hay que ser fieles. Seguimos. En el año 330 coge el emperador Constantino el Grande y se muda de Roma a Constantinopla. Me cambio de ciudad y le voy a poner mi nombre, porque quiero. Entonces se fue a Constantinopla. Y entonces se quedó, el poder civil estaba en Constantinopla y el poder religioso estaba en Roma. ¿Qué pasa? Que los que vivían en Roma no tenían el apoyo del poder civil, lo tenían muy lejos. Si había una invasión o una guerra, ¿a quién le pedían ayuda? Pues le pedían ayuda al poder religioso que era el que estaba allí. Entonces iba creciendo el poder religioso y iba menguando el poder político. En el año 380, Teodosio, había un congreso de todos los cristianos, un concilio. Se reunieron en Tesalónica y decidieron por decreto quiénes eran los cristianos. Todos los que adoren a la Trinidad. Es muy interesante. ¿Qué es la Trinidad? Pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es muy interesante. Fue por decreto. ¿Lo podéis mirar? ¿Lo puedes mirar? Busca edicto del concilio de Tesalónica. Y entonces dice quiénes son católicos. Porque nosotros cuando pensamos en herejes, ¿desde cuándo pensamos en herejes? ¿Desde cuándo pensamos? Desde la Edad Media nos suena, ¿verdad? Pues exactamente. Bueno, pues sabemos que desde el año S380 que se hizo el edicto de Tesalónica, se decidió quién era hereje. O sea, ¿Hereje qué es? ¿Sabéis vosotros qué es hereje? Eso iba a preguntar, no sé qué es. Muy bien. ¿Qué es hereje? ¿Alguien quiere contestar? ¿Has dicho? Hereje. Primero, ¿qué se decidió en Tesalónica? El que mandaba. Se decidió quiénes eran los católicos apostólicos romanos. ¿Y en qué tenían que creer, no? Exactamente. Pues hereje era el que no creía lo que ellos habían dicho en ese Exactamente. edicto. Si no crees lo que yo digo, Eres eres hereje. Pero ya no solo es que yo te diga hereje, no. Que te persigo con todo el poder civil. Te puedo coger tus cosas. O sea, te echo de tu pueblo, me quedo con tu casa y tú ya no eres nadie. Tengo derecho puedo matarte y puedo perseguirte hasta... ¿Por qué? Porque no crees como yo creo. Y como yo tengo el poder, he decidido ser abuso de poder y entonces voy a quitarme de en medio a todos los que no creen como yo creo. Pero hereje no eran los paganos, sino los cristianos que creían diferente. Exacto. Porque exacto, pagano muy creía en buen otro punto. Dios, no era hereje. Pero hereje era el que decía que era cristiano, pero no creía lo que esos cristianos habían decidido que era obligatorio creer. Decían, hay que creer en el domingo, hay que creer en la Trinidad, hay que creer en el Papa, hay que creer en no sé qué. Y todos los cristianos tienen que creer eso. Si tú eres cristiano pero dices que no crees en eso, te decían, eres hereje. A los paganos no eran herejes. Porque no atacaban sus creencias. Claro. Bien. Lee, por favor, desde ordenamos. Bueno, Atentos. Parte del edicto. ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de la calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Locos. Y un poquito antes te dice las condiciones para ser un católico. Un poquito antes viene. Una pregunta, ¿ahí es la primera vez donde ya ponen católicos?
no lo sé, pero entiendo que si ya Porque se dice dicen esa palabra, cristianos católicos. entiendo que si ya se dice eso, igual un poco antes se andaba dando idea forma a la idea, y ya entonces entiendo que sí. También fijaos lo que ha dicho Kepa. ¿Qué palabra has dicho, Kepa? Locos. Locos. O sea, todos los que no creían que eran unos locos. O sea, unos lo peor de la sociedad. O sea, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y eso a qué viene? Bueno, pues eso viene. ¿Os acordáis de los 10 cuernos? Sí. Que salía un cuerno pequeño. ¿Y a cuántos derribaba? A 3. Bueno, pues entre los 10 estaban los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Eran tribus que eran arrianas. ¿Qué significa arriano? Que no creían en la Trinidad como creían los católicos. O sea, herejes. ¿Eh? Herejes. Herejes, sí, a los ojos de ellos eran herejes. ¿Qué pasa? Que cuando tenían pugnas religiosas, pero políticas también por el territorio. Y los vándalos, perdón, Saray, di Noa. Pugnas, peleas. Peleas. Y ocurrió que en el año, ¿os suena la palabra vándalo? ¿No habéis escuchado actos vandálicos? Vandalismo. Vandalismo. Vale, pues viene de la tribu de los vándalos. Y es que eran muy bestias. Porque se metían a Roma, venga, a robar, a romper, a tirarlo todo. Y estuvieron, si no me equivoco, 14 días robando Romas. Van a una casa, a ver, ¿qué tienes? Esta obra de arte me la llevo, la hucha me la llevo. Todo lo que valía se lo llevaban. Y estuvieron 14 días expoliando toda Roma. Eso en el año 401, si no me equivoco. Entonces, pues la gente les tenía mucho miedo. Y claro, el poder religioso estaba en Roma, pero el político estaba en Constantinopla. Entonces, seguían habiendo guerras y en el año 400... Los vándalos eran los que cogían estas tribus. Mataron a todas estas tribus. Había guerras de poder y se quitaron estas 3 tribus que eran los 3 poderes que decía que faltaban. Y una vez que esos 3 poderes quedaron derrocados fue en el año 538. Entonces ya se dice que desde ahí empezó el poder papal. ¿Por qué? Porque ya no tengo enemigos. Ahora solo me dedico a mandar y hacer lo que quiero. No solamente enemigos, sino creyentes de otra manera. Por supuesto. Poderes que creían de otra Exactamente. No tengo opositor ni a poder ni de mundanal que quiera mi territorio ni ideológico. Exactamente. Luego, por ese tiempo, San Agustín escribió un libro, no sé si era La ciudad de Dios o algo así, que es lo que cogió, es la filosofía que tiene la Iglesia Católica hasta el día de hoy. ¿Has dicho San Agustín? Sí. La filosofía que tiene la Iglesia Católica ya entonces, y entonces ya tenían, o sea, su filosofía, iban a por eso. ¿Qué ocurre? La profecía, ¿por cuántos años hemos dicho que dijo la profecía que iba a durar ese poder? 1260. Vale, pues si estamos en el año 538, que es cuando ya se quitaron de en medio a todos los opositores, y le sumamos 1260, da la fecha de 1798. Y ahí se terminaba la hegemonía del poder papal, primera parte, porque en el fin del tiempo va a tener la misma hegemonía y durante un periodo de 3 años y medio, entonces no proféticos, sino literales, va a tener el poder. ¿Y qué ocurrió históricamente para saber que se terminó la época papal, el poder papal de esa época? Bueno, pues eso lo pueden ver en todos los libros de historia. Si yo pongo en Google 1798, Por eso que tenía tan 98. respecto al papado.
En el 1700... Y me sale el primer artículo y me pone República Romana. Algo ocurrió. En el 1798, ¿quién era el que estaba en el mundo mandando en Europa? Roma. No, Papa. Napoleón. muy bien. ¿Qué pasó? Fijaros, lo podéis ver en cualquier libro de historia. Es lo primero que 1700... sale, está aquí. Léelo, por favor. La invasión napoleónica en Italia del 1976 a 1796 a 1797 había conllevado a algunos territorios y estados que dejasen bajo control la República Francesa, lo cual fue refrenado en el Tratado del Campo de Forminio, firmado por los franceses y los austriacos. En el norte de los estados pontificios había quedado bajo control francés. En mayo de 1796, Napoleón Bonaparte avanzó sobre Normandía para luchar contra los austriacos, a quienes derrotó y el 15 de ese mes entró en Milán, anunciando sus intenciones de entrar en Roma. Sin embargo, decidió aún por ese pero se anexionó a las legiones de Ravenna y Bolonia, que eran la parte más próxima de los estados pontificios. Pero el asesinato de un general de la embajada francesa, Marcel Leonard Dupont, por parte de las tropas vaticanas, el 28 de diciembre provocó las revoluciones entre italianos y franceses y motivó a los ejércitos a moverse, volviendo a invadir de nuevo los estados pontificios. Al siguiente año, las tropas francesas que mandaban del general Berthier se apoderaron de Romaña y del puerto de Ancona. El 17 de febrero, las delegaciones de los cardenales enviados por el Papa se reunió con Napoleón en Tolentino para llegar a un acuerdo y así firmaron la paz en ese año. Pero lo más gordo, que lo podéis ver también en los libros de historias, el Papa Pío VI fue encadenado, apresado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Después fue trasladado como prisionero a Francia, con lo que quedó proclamada la República de Roma. Exactamente. ¿En qué año? En el 1798. Fijaros, 15 de febrero. empezó en el año 538, se quitó en medio a todos los enemigos. 1260 años haciendo lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Que fue el tiempo donde Lutero no podía... Fíjate, Lutero cuando se encontró la Biblia estaba atada con una cadena, pues no podía, o sea, la gente no podía tener una Biblia, te podían matar si la leías, pero a él le dejaron porque era profesor de la universidad. Y entonces pues le dejaron, pero si no, no podías hacer eso. Luego la pasó al inglés, ¿no? Sí, al tradujo al alemán. para que lo viviera el pueblo, muy bien. Y fijaros, durante esa época hizo lo que quería. Cuando un obispo hacía burradas, porque había asesinatos, había incesto... Dime, Sara y cariño. ¿Qué es un obispo? Un obispo es el que, después del Papa, el que más manda en la Iglesia Católica. Cuando tú eres obispo, puedes ser Papa. El alto cargo. Exactamente. Hay un monje, un cura, un cardenal, un obispo y el papa. Sí. Por cada no sé cuántos curas, pues hay un obispo, para que te hagas una idea. Como Pues entonces hacían burradas, no, lo siguiente. Antonio se leyó una vez un libro que te dejaron, que todas las burradas que hacían los papas, asesinatos para estar en el poder, incestos, me caso con mi hija, con mi tal, con mi cual, da igual, vicios todos, o sea, dicen que eran representantes de Dios en la tierra, pero lo que eran unos representantes del demonio, hacían lo que les daba la gana. Entonces, el poder civil decían, pero este, y no les dejaban juzgarlos, solo los podía juzgar la Iglesia. O sea, pero perdona, estás haciendo mal, ¿sabes? No eran como los demás, aquí solo se le podía, la Iglesia solo le podía juzgar. Entonces era impensable que cogieran a un papa y lo llevaran preso, y es que murió en el destierro. Eso es lo que ocurrió. Entonces ahí va a leer Sarai, Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 3. Está bien que te lea lo de... Fijaros lo que dice Apocalipsis, capítulo
13, versículo 3. 13:3. Sí, por favor. ¿Empiezo? Sí. Me pareció que una de sus cabezas había sido herida de muerte, pero la herida mortal estaba ya curada, y toda la tierra corría fascinada tras la bestia. Vale. Está hablando Apocalipsis y Daniel, son libros paralelos. Lo que cuenta Apocalipsis está en Daniel y lo que cuenta Daniel lo puedes ver en Apocalipsis. Y ahí es cuando está contando, Apocalipsis está contando que la iglesia, que cómo estaba la cabeza, herida de muerte. ¿No os parece que es una herida mortal al papado que cogieran, porque la cabeza es símbolo de poder y les parecía herida de muerte? Pero la segunda parte, que ya la veremos en otra ocasión, como ha leído Sarai, dice, pero su herida mortal fue sanada. O sea que en un futuro el papado ya está, antes estaba muy mal considerado, no podía entrar en Estados Unidos. ¿Sabéis por qué? Porque en Europa la gente se tenía que marchar fuera para que no los matasen. Entonces se marcharon a América y allí ya no les podían tocar. Entonces, como sabían que el poder papal era un poder muy abusador, pues entonces decían, no, aquí en Estados Unidos nada. Que yo sepa, la primera vez que entró en el Congreso fue en el 2015, porque no los querían. ¿Sabes qué me parece curioso? Cuando dice en la Biblia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, como que tienes una avería tan gorda que Sí. tiene toda la pinta de que vas a morir. Sí. Y mirando en el artículo de Wikipedia de antes, Sí, dice que un general, Berthier, declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida y este no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Lo que dijo este, que fue el que se quitó el Papa de en medio, da toda la sensación de que ellos tenían la sensación de que habían acabado con el papado sí. y de que nunca les iban a volver a permitir eso. En apariencia Sí, habían sí. acabado con el problema. Sí. Entonces, cuando leo la Biblia que dice que tenía una herida mortal, sí tenían ellos la sensación de Sí, que en ese momento realmente habían acabado con aquello. En ese momento sí. Pero es curioso Sí. cómo y cómo lo refleja la historia, diciendo, y nunca más debería haber un esto. Es la intención que ellos tenían, de haber acabado con ellos y nunca más permitírselo. Sí. Porque el Pero no papado, pudieron. Déjalo bien a las niñas, lo que significa. el papado se excusa en que es un poder político religioso, pero es que en la Edad Media, imagínate, ¿os acordáis de la historia de Juan Hus? Juan Hus era uno que leía la Biblia y empezó a decir, pues esto no está bien, pues esto lo hacen mal, pues esto lo hacen mal, y dijo a la ciudad de Varsovia, dadme a Juan Hus para quemarlo en la hoguera. Y la ciudad de Varsovia dijo, pues no. Sí, pues os vais a enterar. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que a partir de ahora no va a haber bautismos, no va a haber entierros, no va a haber casamientos. El que se muera va a ir al infierno, el que nazca y tal. Entonces, eso es poner una ciudad en entredicho. Un QR antiguo. Sí, y también se lo hicieron a Lutero. A Lutero le pusieron a él en entredicho. O sea, la gente no podía ayudarle, porque si te ayudan, la gente que te ayuda eran culpables. Entonces, era una manera de... La gente quería ayudarle, pero le dicen, si le ayudas, te va a pasar esto. O sea, no eran libres. Entonces, eso lo veía todo el mundo. Quitaban y ponían reyes. Tenían la mayor red de espionaje. ¿Sabéis cuál era? Los confesionarios. Porque iban los reyes de todo el mundo, iban a confesarse. Y mira esto, lo otro, lo más allá, aparte de mis pecados, las intenciones que tengo, la manía que le tengo al otro rey y lo que sea. Entonces, secreto de confesión, de eso nada.
iban con esa información, si era importante, Eso y no le era decían, tan- ¿sabes qué? Que fulano va a hacer esto. O le puedes chantajear, porque me he enterado que fulano ha hecho esto malo, no quiere... Entonces, para que... No sé. Entonces era un chantaje terrible. Y eso lo sabía todo el mundo. Bueno, como las redes te sociales decía ahora. Las redes sociales ahora es una forma de que controlen todo lo que piensas y lo que dices. Cuidado. Sí, desde luego. Miedo. Sí, desde luego. Son los confesionarios No, porque los modernos. niños, que un confesionario, la persona que se va a confesar, pues confesaban todos los pecados, pensamientos y de todo, y se lo decían al cura. Ahora ese cura era falso. Ahora iba a lo harto de eso y contaba lo que la gente pensaba. Pero para la persona que se confesaba, creía que se los perdonaba. Dios. ¿eh? Que eso no quiere decir Eso no que, quiere decir- que no haya curas que fueran sinceros Sí, con lo que pues hacían. no, porque Pero papá era- ha leído eso y sé yo que Era una red de espionaje había bestial. espionaje total. Bestial. Entonces eso lo sabía todo el mundo y todo el mundo Bueno, que es lo que sabía está que, diciendo, que el claro. papado no era conveniente, iba a lo suyo, iba a lo suyo. Por lo que estamos hablando del confesionario. A ver, Perdona. lo que estamos hablando de los confesionarios. No hay que confesar a los hombres nada. Si yo le hago mal a alguien, sí tengo que ir donde esa persona y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Te he hecho esto. Estaba enfadada o ha sido sin querer, lo que fuera. Perdóname, porque esa persona ha sido agraviada y a esa persona sí le tengo que confesar mi pecado y pedirle perdón. Sí. Pero lo que yo tenga con Dios es con Dios y lo que yo tenga en mi cabeza y en mi alma es con Dios. Eso no se lo tengo que contar a ningún hombre. Pero la Iglesia tuvo que torcer las cosas para su conveniencia. Entonces digo que se lo tienes que decir al cura, para que el cura te perdone. ¿Qué pasa? Vale, es que una parte, han enseñado que hay que confesar a otra persona que va a decidir si te perdona o qué tienes que hacer para perdonarte. Lo que hay que hacer es confesar a Dios uno mismo y arrepentirse de lo que hace. Así es. Y tu perdón va a depender de que tú cambies, no de que otra persona te diga, te cambio porque rezas no sé cuántos rezos o pagas una bula papal. Entonces el perdón va a ser porque tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, analizas qué has hecho, te arrepientes y corriges. O sea, se trata de arrepentirse y cambiar y corregir. Es como un autoanálisis. Lo que hacían ellos era, por dinero te perdono. Y sigue pecando, que luego vienes, te pago y te perdono. Pero sigue pecando, otra vez, te pago y te perdono. Me pagas y te perdono. Y así sucesivamente. Y eso ha creado unas sociedades muy falsas en las que tanto los de arriba como los de abajo engañan. Porque es muy fácil pedir perdón. Cuando la verdadera valentía es autocorregirse, arrepentirse y autocorregirse y ser valiente para ir cuando alguien te hace algo y decirle, me has hecho esto. Y escuchar si el otro tiene alguna cosa que decir de ti. Pues tú también me has hecho esto. Vale, pues perdóname, me voy a corregir. Y solo te puedes confesar con lo que dice ya otra persona cuando es algo que le has hecho a esa persona y quieres cambiarlo. Y a veces pasa que lo que tú crees que te ha hecho el otro mal no ha sido tan mal porque tú has hecho otra cosa. Y cuando hay amor, nos autocorregimos el uno al otro. Pero por lo demás tiene que ser una cosa personal con Dios. Yo creo que eso fue una forma, un pasito más de control. Porque cuando tú le haces algo mal a alguien, no es que te estés confesando con él, estás pidiendo perdón, que es lo que dice Dios. Pide perdón al que le has hecho mal. Pero para ellos, poner a alguien intermediario entre Dios y las personas es todavía más control. Claro. Si tú me confiesas tus Ahí debilidades, está. no es lo que hayas hecho mal, sino tus debilidades, yo puedo manipularte para que vayas por allí en vez de Sí, vayas por el otro. totalmente. Entonces era una forma de controlar todavía más a la población. Totalmente. Referente a lo del tema del cristianismo, de cómo cambió, cómo empezaron los 1260 días, todo, tengo la sensación de que cuando bebes un vaso de agua, el cristianismo es como un vaso de agua. Y cuando se metió el poder papal es como que echó una cucharada de azúcar al agua. Aparentemente era lo mismo, pero al probarlo era diferente. Y cada vez han ido poniendo algo más en ese agua y han hecho fácil a la gente que crea que el cristianismo es eso cuando no lo es realmente. Y hay mucha gente sincera que cree que hoy en día es católica o de otra denominación
y que cree que el vaso que se están tomando es el auténtico Claro. y están convencidos. Sin embargo, Satanás hace las cosas para, cuando no puede dominar a cierta manera a un cierto grupo de gente, se mete dentro y lo manipula. Desde Cambia dentro. ese agua para que tú Sí. creas que estás bebiendo lo que quieres beber, que es agua normal, pero no es realmente. Claro. Entonces, Satanás utilizó al papado para que estos cristianos sinceros, yo no quiero que haya cristianos sinceros, y lo que hizo es empezar a cambiar poco a poco. Cambió el día de descanso, cambió matices de lo que había que creer, de por qué vino Jesús, quién era importante, luego metió a María, luego metió... Y ahora, claro, yo soy adventista, cristiana adventista, y hay cristianos católicos, y hay cristianos evangélicos, y dices, bueno, si todos somos cristianos, pero te das cuenta de que Satanás va cambiando los matices para que a veces, sin darnos cuenta, o que nosotros pensemos que realmente no es una gran importancia hacer una cosa u otra, Dios me va a perdonar. Dios preferirá que adore el domingo a que me maten, porque Dios me quiere, pues voy a adorar el domingo. O Dios preferirá, bueno, yo es que sigo creyendo en Dios, aunque a estos les diga que yo en mi corazón guardo el sábado, aunque voy a la iglesia a misa los domingos. Satanás lo transforma a todo muy sutilmente para que nos cueste muy poquito o tengamos la sensación de que ese pequeño cambio no es un gran cambio para Dios, sin embargo lo cambia todo. Porque cuando tú tienes sed y bebes agua con sal o con azúcar, no te quita la sed. Necesitas el agua como es, natural. Cualquier otra agua no te la quita. Te da más sed. Sin embargo, Satanás tiene la capacidad de hacerlo. Pues es que siempre se ha metido, Satanás siempre se ha metido entre la relación entre el hombre y Dios, desde el inicio. Ahí está. Siempre tiene que haber en medio, siempre se tiene que meter en medio. Siempre pone un obstáculo entre Dios y el hombre, cuando no tenía que haber ningún obstáculo. Claro que no. Tenía que ser- Si rompes esa relación, rompes la conciencia y el Espíritu Santo de a cada lo que persona. quería yo Entonces es decirle. mucho más fácil Claro. manipular que digan, No. no, yo en mi corazón sé que es el sábado, pero yo sigo guardando el domingo. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te dice, no, perdona, que estás haciendo mal y te sientes mal. Pero si rompes esa relación es mucho más sencillo. Claro, pero Le toca a ellos. incluso aunque estés equivocado, Es incluso aunque estés todo equivocado eso, en las pero- doctrinas, aunque si tú tienes una relación sincera con Dios, Dios te va a ir dando luz. Si tú tienes una relación y por medio está el peso de una tradición, el peso de una religión, el peso de un intermediario, el peso de tal, esa relación va a ser así. En algunos casos va y viene, te cambia la conciencia, tal. Lo que hay que buscar es, aunque no es difícil como humanos que la dirección Pero sea no te derecha deja, no te totalmente, deja. pero cuanto menos obstáculos tengamos religiosos, Pero más eso me directa. refiero, en el momento en Perdona. que ellos rompen la relación Te con quería Dios comer- y lo hacen a través de intermediarios, es cuando ya no hay tanta conciencia en las personas humanas. No tenemos ese Ah, Espíritu Santo que nos dice, no, que por ahí no es, que es por el otro caminito. Este camino que yo quería comentar al principio de todo esto, con lo de la confesión, de los curas, ¿qué tal? La confesión. No quería, se me ha roto la idea como lo tenía que plantear, no se querían que se confesara, o sea, que ya empezaba que tú crees en Dios, pero tú no te tienes que preocupar de eso de Dios. Tú me confiesas a mí tus pecados y son perdonados, para aislarte de la comunicación propia tuya, la directa con Dios, que la que tenía que ser, que es la que venía. Pero todos estos cambios pusieron a los curas y al papa y hacer esos cambios, a ver, mis pocas letras que no sé decir, ponerlo directamente a los curas, a muchos curas, en las montañas y en todo hay iglesias antiguas para que todo el mundo fuera, que no pudiera ir a la ciudad, si digo bien, fuera ya a la iglesia, para que no se escapara, para que no tuviera comunicación solamente, allí, a 4 rezos, a los pecados, y que no tuviéramos relación con Dios para todo esto. a pesar de Pero eso, bueno, Dios, más cosas. a pesar de eso, buscaba eso mismo. Dios ayuda y busca Claro, dentro de pero eso. como Dios Pero sabe dónde está a eso, va abriendo camino, y aquí estamos, gracias a Él. Es el remanente que pongo.
pero ¿te dais cuenta, chico? Noa va a Me da miedo cuando le digo algo. Noa va a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo ¿qué? 2, versículo 4. Noa, por favor, alto. ¿Segunda qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. No, espera un segundito. Segunda Tesalonicenses 2:4. ¿Tienes? Al final. No, espera, que está buscando el Sí. Ya. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, cuanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Eso es la característica del cuerno pequeño, o sea, haciéndose pasar por Dios. Eso es el resumen. ¿Por qué? Porque cambió los 10 mandamientos. Si vais a los 10 mandamientos de la Biblia y a los 10 mandamientos del catecismo, hay diferencias. Han cambiado todo. Jesús dice una cosa, sí, vale, pero es que vamos a hacerlo de esta otra manera. O sea, lo cambiaron todo. Jesús dijo que él no tenía dónde poner su cabeza. Iba a casa de Lázaro y María y Marta, sus hermanas, iba a casa de Pedro, iba a casa de su madre. Jesús no tenía una casa. Los representantes supuestos de Dios en la tierra, ¿qué tienen? Tienen palacios, no pagan el IBI, tienen mansiones, monumentos, obras de arte. Cobran impuestos. Entonces, ¿cómo vas a representar a Jesús si no estás haciendo lo que dijo Jesús? Entonces se hace pasar por Dios. Me pongo el nombre de Jesús, me pongo la túnica de bueno y de santo y me visto de corderito, pero, gracias, pero no lo soy. Entonces ese es el poder. Bueno, hay un libro que os lo recomiendo. Lo podéis bajar y descargar en audio o lectura. El conflicto de los siglos. Habla todo esto con muchos detalles. Lo garantizo. No hace falta que lo tengáis. Con que lo descarguéis en audio es suficiente. Y da muchos detalles históricos de todo lo que hemos contado hoy. A mi papá le encantaba también ese libro. Hasta aquí el día de hoy. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Podemos contestar preguntas y si no las sabemos, lo estudiamos en casa y la semana que viene las contestamos. ¿Tenéis preguntas? ¿No? Bastante todo claro. Sí, pues me alegro. Pues entonces, ¿alguien quiere hacer una oración? Venga. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias otra vez por el sábado que nos has dado, que nos hemos podido juntar, aunque la tía Aita no esté, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos ir contigo, Señor. Que vaya bien lo del programa que tenemos, Señor. Que se enteren de la verdad de tu palabra, Señor. Encamina, papá. Y por favor, Señor, llévanos contigo a la tierra nueva. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
salvación.